Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Emilia Asensio López y formo parte... Ahora, en este mes se cumplirán 2 años desde que me incorporé al voluntariado como guía de la Alhambra. Mi formación es soy licenciada en Filología Inglesa por la UNED. Tengo también estudios de Derecho y de Lengua y Literatura Españolas, pero sin concluir. Y hasta mi jubilación estuve trabajando 38 años como funcionaria de carrera para el Estado en diversas administraciones y un breve espacio de tiempo, un breve periodo como docente en educación primaria y también secundaria. Dicho esto, sobre todo, muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco mucho que quieran compartir este tiempo hoy con nosotros, conmigo. Y bueno, voy a intentar que este rato compartido sea lo más ameno posible. No doy muchas garantías porque ya han visto ustedes el tema. Ya se me ha olvidado decirles que esta es mi segunda charla, no sé si lo he comentado, ya había dado otra, y también con un contexto marítimo. Lo que pasa es que esta vez va a ser algo más belicoso. Antes de empezar, también quisiera agradecer, sobre todo al Patronato Alhambra Generalife, que nos da a este colectivo de voluntarios pues, la oportunidad ya no solo de acercarnos y de disfrutar el patrimonio alhambreño, sino sobre todo, muy importantemente, pues, de formarnos, de seguir formándonos, de aprender, porque yo creo que el tiempo de aprender no tiene o no debería tener fecha de caducidad. Pero sobre todo la satisfacción más grande es poder compartir este aprendizaje y divulgarlo. Ya sin más, no les entretengo más y vamos al tema que nos ocupa hoy. Miren, el contenido de la charla de hoy he querido estructurarlo en 3 puntos. Por un lado, en primer lugar, la creación de una marina de guerra musulmana, que esto tiene lugar en el siglo VII. Por otra parte, el desarrollo y consolidación de esta marina en Al-Ándalus, sobre todo en los siglos IX y X. Y finalmente echaremos un vistazo general a los factores que van a llevar al declive y a la fragmentación de ese poder naval andalusí, que se va a producir sobre todo a principios del siglo XI. En el enunciado mismo de la charla hay 2 términos islámicos que se hallan implícitos. En referencia al Andalus tenemos el de Dar al-Islam, la morada del Islam, allí donde el Islam prevalece libremente y la ley islámica es la norma. En contraposición y en relación con Marina de Guerra tenemos Dar al-Harb, literalmente casa de la guerra, el lugar donde habitan los no creyentes. Y estos 2 términos pues pivotan sobre otro concepto que sí es coránico, la yihad, que es un término muy complejo, un concepto muy complejo que ha creado mucha controversia, pero sin él no podemos entender, porque ha resultado un factor clave en la expansión del Islam, que en este tiempo se va a extender como una mancha de aceite. Porque aquí lo vemos en el mapa. Cuando muere Mahoma en el 632, el Islam está concentrado en una parte de la península arábiga. Pues bien, 10 años después, ya han conquistado Persia, han conquistado Siria, que en realidad es la gran Siria histórica, y Egipto. En el 642 estas conquistas de Siria, es que no me funciona no creo que puedan ver el puntero. ¿Lo ven? ¿Sí? Ah, pues entonces perfecto. Estas 2 conquistas, la de la gran Siria y la de Egipto, asoman por primera vez a los árabes al mar Mediterráneo. Frente allí, Bizancio, Dar al-Harb. Y comprenden que esta expansión meteórica no va a poder continuar si no es por mar, si no es disputando la hegemonía naval a Bizancio. Pues bien, estos árabes venidos del desierto, en 10 años más van a atacar la mismísima Constantinopla por mar, la van a atacar por mar.
¿Cómo han podido llegar a hacer esto? Pues con una política perfectamente planificada, perfectamente organizada, que tiene como objetivo último la destrucción de Bizancio. Esta política se debe, en un primer lugar, a Umar ibn al-Khattab, el califa del califato Rashidun o califato ortodoxo, primer califato como se llama. Y este hombre va a desarrollar, en principio, su política va a ser toda una serie de medidas fundamentalmente defensivas. La primera de ellas va a ser alejar los centros de poder de la costa. Entonces, Alejandría va a perder su poder como centro de gobierno, va a ser desplazada a Fustat, lo que actualmente es el Cairo. Y Antioquía va a ser desplazada hacia Damasco. Por otro lado, va a fortificar las costas, va a establecer contingentes militares en la costa que pueda... Bueno, claro, es que estas medidas son precisamente porque los centros de poder cerca de la costa son mucho más vulnerables a cualquier ataque. Las costas se van a fortificar y además se van a establecer contingentes militares para defenderlas. Por otra parte, y muy importantemente, también va a llevar una política de repoblación de todos los territorios conquistados. La segunda parte de estas medidas las va a llevar a cabo su sucesor, Uthman ibn Affan. Este califa es considerado como el artífice de la creación de la Marina de Guerra musulmana. Uthman va a continuar con estas medidas defensivas de su predecesor, pero al mismo tiempo va a establecer otras ya de nivel más ofensivo. Por un lado, crea una infraestructura naval basada en la apropiación, la integración de todas aquellas naves que ya estuvieran en los territorios conquistados. Así se hace con la flota siria, con la flota egipcia. Y además, en estas flotas va a incorporar todo un contingente humano con el que va a tener una cuidadosa selección. Va a ser básicamente un contingente de árabes yemeníes que ya llevaban mucho tiempo establecidos en Siria y que además son expertos nautas, marineros. Y de esta manera también se garantizaba la lealtad de la tripulación. Bueno, pues 10 años después, o sea, estamos hablando de 20... la ofensiva, la política ofensiva, y muy importante, ya va a empezar a atacar, va a querer establecer un puente naval hacia Constantinopla. Lo primero va a ser la conquista de Chipre en el 653. Chipre era la base naval más importante de los bizantinos. No se van a establecer en ella, simplemente la van a utilizar como base naval. Antes de la conquista, además, van a hacer varias incursiones sobre el terreno y hablaremos de estas incursiones más adelante. Pues bien, 10 años después, Uthman lanza un ataque por mar contra Constantinopla. Cuando la flota musulmana llega a la altura del puerto de Finique, que está en la actual Anatolia turca, la flota bizantina les va a salir al paso y va a ocurrir lo que se conoce como la Batalla de los Mástiles. Es el año 655. El nombre de la Batalla de los Mástiles parece ser que viene del panorama que ofrecían las naves, que solo se veían mástiles, porque en una peculiar estrategia de combate los musulmanes habían atado las naves entre ellas, de forma que los arqueros que estaban en una segunda línea quedaran más protegidos. Pues bien, esta Batalla de los Mástiles va a ser sorprendentemente una derrota de la muy superior, numéricamente hablando, flota bizantina, o al menos eso nos dicen las crónicas árabes. Esta batalla podría haber cambiado el curso de la historia con esta victoria,
Pero, sin embargo, no la van a poder aprovechar, no podrán obtener rédito los musulmanes, porque inmediatamente en Medina es asesinado el califa Uthman y estalla lo que se conoce como la primera fitna o primera guerra civil musulmana. Estas luchas internas, que se van a prolongar bastante tiempo y que van a ser muy duras, van a suponer un paréntesis en esta ofensiva naval musulmana. Un paréntesis que además los bizantinos van a poder aprovechar muy bien para rearmar su flota y para reorganizarla, ahora que además ya calibran el enemigo que tienen delante. Bien, finalizada la fitna, que ya digo que se prolonga en el tiempo, se forma el califato omeya, que va a tener su capital en Damasco. El califa Muawiyah es el primero de ellos. Y este va a volver a dar un ímpetu a esta ofensiva naval. Va a retomar esa estrategia de Uthman, que era establecer esa base naval. Entonces, Chipre ya la tienen, conquista Rodas en el año 672-73 y luego una pequeña isla que está aquí, que se llamaba Cicico y que daba entrada ya a la mismísima Constantinopla. Aprovechando este puente naval, pues ataca Constantinopla. Se conoce como el asedio a Constantinopla, pero en realidad no está el asedio, sino una serie de enfrentamientos que se van a prolongar 4 años, a partir del 674. Hasta que en el 678-79 el emperador Constantino IV decide cortar por lo sano y atacar directamente a la flota musulmana. Va a ser la primera vez que se va a registrar el uso del fuego griego, el llamado fuego griego. Una poderosa arma incendiaria devastadora que va a arrasar literalmente la flota musulmana. La va a incendiar y además las naves que no queden en el incendio, que emprenden la retirada, pues encima las sorprende una tormenta que las destruye. O sea, la flota musulmana queda absolutamente arrasada. Este fuego griego se conoce así, es un arma incendiaria cuya composición actualmente es desconocida, continúa siendo un enigma, porque fue un secreto de Estado tan celosamente guardado que todavía no sabemos en qué consistía. Se supone que era una mezcla de nafta y de azufre, a la que además se le añadían otros elementos, como podía ser el azufre y la cal viva. Va a ser muy utilizado por los bizantinos en las cruzadas, pero de todas maneras, a pesar de lo poderosa que es este arma, no se va a utilizar más que puntualmente, porque lo que interesa en realidad es capturar las embarcaciones, no destruirlas, porque construir una flota es realmente muy costoso y, sobre todo, organizar la tripulación es algo muy, muy difícil. Se dice que los árabes estuvieron a punto de encontrar, dijéramos, el antídoto, la manera de apagar este fuego, porque el poder la característica principal de este arma reside en que no se apaga, este fuego no se apaga con agua. Al contrario, se incendia en contacto con el agua y continúa ardiendo sobre el agua y bajo ella, de manera que el escenario de combate se convierte en un mar de fuego. De ahí que arrasaran de esa manera la flota. Y se dice que los musulmanes casi estuvieron a punto de descubrir una fórmula de apagarlo a base de una mezcla de orina vieja y vinagre. Sea como fuere, lo que sí realmente aprendieron fue la técnica de su uso, porque aunque no fuera fuego griego, en lo sucesivo los árabes iban a utilizar la nafta como arma incendiaria en sus buques. Claro, esta devastación de la flota musulmana provoca un parón, una larga regresión en la ofensiva naval. De todas maneras, no quiere decir que cesara la expansión. La expansión va a continuar hacia Occidente. Lo que pasa es que va a ser terrestre, simplemente con un apoyo
puntual y paralelo de las naves. Maahuilla ya había, hay dos conquistas importantes en esta época, la de Ifriquilla, que es anterior a la batalla del fuego griego, y sobre todo la de Cartago. Cartago va a ser un hecho decisivo, porque, bueno, siempre había estado en manos bizantinas, les va a servir mediante la construcción de un astillero en Túnez para poder construirse sus propias embarcaciones. El astillero se construye en Túnez y no en Cartago, que va a ser abandonada precisamente por esas razones defensivas para evitar un ataque. Este astillero les va a permitir, como digo, hacerse con una flota propia, de manera que puedan consolidar la conquista de Ifriquilla. Porque hasta ahora, quien actuaba en estas costas y en estas islas era la flota de Egipto todavía. Bien, el hecho decisivo, absolutamente decisivo, va a ser la conquista de Al-Ándalus, que se inicia en el 711 y que en pocos años va a hacer del califato omeya de Damasco uno de los mayores imperios de la tierra en cuanto se refiere a extensión territorial. Es idea generalizada y plenamente aceptada que durante este tiempo, durante mucho tiempo, incluso algunos autores nos dicen 130 años, siguiendo a la conquista, al inicio de la conquista, que va a haber una ausencia total de política naval. El objetivo primordial es consolidar la conquista y sobre todo solucionar los problemas internos, que van a ser muchos. Sí que nos consta que había actividad marítima en este tiempo durante la costa, sobre todo en el estrecho de Gibraltar y además en expediciones hacia Oriente. Pero era una navegación particular, privada, de naves privadas, no del Estado. El Estado puntualmente sí que podía hacer uso de ellas, muchas veces mediante el alquiler incluso de esos barcos, ¿no? Bueno, han pasado cosas en Oriente. Ay, perdón, que me voy para atrás. Han pasado cosas en Oriente y una de ellas muy importante ocurre en el año 750, cuando el imperio abasí, el que sería imperio abasí, enemigos de los omeyas, derrocan al califato omeya, que desaparece, los aniquilan, o sea, hay una matanza enorme en la que los omeya en Damasco desaparecen. Y 5 años después, tras un largo deambular, desembarca en Almuñécar este señor, Abderramán ibn Muawiyah ibn Hisham, conocido como Abderramán I. Llega en una barca de pesca junto con un puñado de fieles, en una noche sin luna, amparándose en la oscuridad para no ser descubierto. Ha sobrevivido a la matanza de los omeya, ha logrado huir y busca refugio en Al-Ándalus, donde tiene aliados, hay aliados omeya. Bien, durante el tiempo he perdido el hilo. Exacto, que durante los años siguientes a lo primero que va a hacer es muy importante: vencer al gobernador que estaba bajo las órdenes abasíes y se va a proclamar emir del Emirato independiente de Al-Ándalus, independiente de los abasíes, independiente de Bagdad, que eran donde habían establecido su capital los abasíes. Los años siguientes van a ser muy complicados tanto para él como para sus sucesores, de manera que la política naval no va a ser precisamente un objetivo importante, a no ser por el hecho de que va a tener que hacer frente a numerosísimas insurrecciones, sublevaciones internas.
Muchas de estas sublevaciones estaban como patrocinadas por los abasíes y van a utilizar el estrecho de Gibraltar pues precisamente para los insurrectos para recibir víveres, para recibir tropas y apoyo, y al mismo tiempo para huir una vez se había sofocado la sublevación. De todas maneras, el punto de inflexión, lo que va a marcar decididamente un cambio y el inicio del desarrollo de una política naval en Al-Ándalus, el problema originario no va a venir por el estrecho, sino que va a venir por el Atlántico. Ocurrirá en el año 844, ya gobernaba Abderramán II, que si no me equivoco era bisnieto, creo, de Abderramán I. Pues en agosto del 844 aparecen por el Atlántico 54 naves vikingas que van acompañadas de otras embarcaciones menores, igual número de ellas, que proceden del saqueo de Lisboa. Se internan hasta el litoral de Cádiz, de ahí remontan el Guadalquivir llegando hasta Sevilla. Y Sevilla y sus alrededores van a ser saqueadas al más puro estilo vikingo durante casi mes y medio, que es el tiempo que va a tardar el emir en poder reorganizar las tropas desde las Marcas o las fronteras superiores y enviarlo para Sevilla. Después ya sí, porque cuando llegan a Sevilla, en el combate, que se dice que mueren 500 normandos, ya los normandos, los vikingos, cuando además saben que están esperando 15 navíos más que envía el emir, se retiran. De todas maneras, volverá a haber otros ataques en el 858 y en el 861. Bien, pues este sí que es un punto de inflexión porque Abderramán II comprende inmediatamente que urgentemente tiene que desarrollar una política naval que impida que esto vuelva a ocurrir. Lo primero que va a hacer con urgencia es amurallar Sevilla, y no solo Sevilla, sino la parte del río incluso. En las costas va a establecer fuerzas militares que van a ser vigías, puestos de vigilancia. Muy importantemente va a mejorar los puertos y sobre todo se va a dedicar a la construcción de atarazanas, una de ellas en Sevilla. Y luego lo que es en las costas, pues va a reclutar hombres de mar para las tripulaciones y van a preparar pertrechos y naftas. Cuando vuelven los vikingos en el 858, de entrada ya en el Atlántico se van a encontrar unas escuadras musulmanas que les van a salir al paso. Pero además se van a encontrar pues, los puertos cerrados y una armada ya preparada y armada, valga la redundancia. Y ya en el tercer ataque es que ya ni llegan, ya se retiran inmediatamente. Luego ya volverán, pero tardarán más de un siglo en hacerlo. Pues posiblemente debido a esta política de Abderramán II de establecer puestos, contingentes militares en las costas para evitar otros ataques, es por lo que se les da la concesión territorial de Pechina, en la actual Almería, lo que va a ser Mariyat Bayana. Se le otorga a un grupo de yemeníes, al club de los Banu Sarray, que nos suena del tiempo nazarí todavía, los Banu Sarray. Pues van a tener la misión de controlar, de vigilar el mar y custodiar las costas. Pues aquí en este lugar, en Pechina, van a ocurrir unos sucesos muy peculiares que van a hacer que Pechina se autogobierne durante muchos años de forma autónoma del Emirato de Córdoba, lo que se llama la Federación de los Marinos de Pechina. En el 884, estando allí los yemeníes, empiezan a llegar y desembarcar marinos. Los yemeníes en principio les autorizan el establecimiento, pero cada vez llegan más marinos y más marinos rezagados. Al mismo tiempo, Pechina va aumentando su prosperidad de forma muy considerable y cada vez llegan más marinos, hasta el punto que entran en conflicto con los yemeníes y les desplazan del poder.
Además, un poco de malas maneras, porque los menospreciaban, hasta el punto que entonces los yemeníes llega a un punto que piden auxilio, piden amparo al emir. El emir va a enviar las tropas de la cora de Elvira, porque Pechina correspondía a la jurisdicción de Elvira, y va a enviar tropas granadinas. Pero estas tropas no van a poder con los marinos, a pesar de que entran en combate, no había manera de derrotarlos. Pues en este panorama, mientras están en esto, aparecen por el norte 15 navíos cristianos que los envía el conde de Ampurias, Suñer II, en lo que parece que era una operación de represalia o de castigo por los continuos ataques que estaban teniendo las costas catalanas. La flota cristiana, frente a más o menos la zona de La Chanca, logra incendiar algunas naves, pero ante el refuerzo que reciben los marinos, optan por negociar, firmar un tratado de paz y retirarse. Y mientras tanto, los marinos también pactan con el emir de Córdoba. Van a pactar su autonomía política, militar y comercial. De ahí ese autogobierno que van a tener durante muchos años. Inmediatamente Pechina empieza a prosperar y se va a llegar a convertir en uno de los principales centros navales de Al-Ándalus. Pero ¿quiénes eran estos marinos? Porque hablamos de marinos, no sabemos, siempre nos referimos a ellos como marinos. Los historiadores Al-Himyari y Ibn Hayyan, uno del siglo XV, otro del siglo XI, nos dejan bien claro que estos marinos no eran árabes, a diferencia de los yemeníes con los que entran en conflicto, ni árabes ni bereberes. Y por otro lado hay que tener en cuenta que esta prosperidad de la que hablamos de Pechina no se debía solamente al trigo y al cereal que recibían del norte de África, ni a la propia producción textil que tenía Pechina, que era muy importante, sino que también se debía a un lucrativo negocio como era el comercio de esclavos, del que Pechina era un importante centro de distribución. Y entonces ya podemos introducir este tema. De hecho, este tema se podía haber introducido muchísimo antes. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la conquista de Chipre? Decíamos que había habido unas incursiones previas. Cuando hablábamos de la conquista de Al-Ándalus en el 711, en la entrada en la península, también habían habido unas incursiones, no se sabe muy bien si de reconocimiento anterior. De la piratería también podríamos hablar mucho después, porque se va a prolongar muchísimo en el tiempo, pero yo creo que este es un buen momento. La piratería musulmana en el Mediterráneo es un fenómeno muy complejo y que presenta bastante controversia, bastante debate, fundamentalmente en dos puntos. En cuanto al origen étnico y religioso de estos piratas. Y en segundo lugar, en si intervenía o no en esta actividad el Estado, el poder central. Bien, en cuanto al origen étnico y religioso, los autores árabes nos dicen que en ningún caso eran ni árabes ni bereberes. Directamente nos dicen que eran muladíes, esto es, cristianos convertidos al Islam, y mozárabes, cristianos que eran súbditos de Córdoba, que solo hablaban además el dialecto romance. Otros autores posteriores que ya se basan en crónicas cristianas dicen que sí, que eran árabes y bereberes, y se basan en la designación que hacen los textos cristianos, que nos hablan de sarraceni, para referirse a los árabes que venían de Oriente, y mauri, para referirse a aquellos que procedían de la antigua Mauritania romana. En cuanto a la intervención o no del Estado, hay que tener en cuenta que estas actividades, estas expediciones, muchas veces eran de gran envergadura y que incluían la participación de un gran número de embarcaciones, con lo cual se hace difícil pensar que el Estado, si bien no las apoyaba o no participaba, por lo menos sí las toleraba. Hay autores que además nos hablan de que siempre se daban contra territorio no musulmán,
siempre se atacaban objetivos cristianos. Y que entonces el beneficio económico forzosamente redundaba en el Estado árabe islámico. Pero es que incluso hay autores que ya van más lejos y hablan de que eran actividades que se practicaban siempre en ese entorno de yihad que hablábamos antes, porque siempre se atacaban esos objetivos de Dar al-Harb, de no musulmanes. Tenemos también constancia, porque Pechina no va a ser un único enclave, tenemos constancia de que en el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo, hay bastantes expediciones de este tipo. Toda la constancia que tenemos, eso sí, es a base de crónicas cristianas. Entonces sabemos que nos consta que se saqueó Marsella, que se saqueó Arles y sus alrededores, que llegaron incluso a saquear basílicas romanas, remontando el Tíber. Y hay un pequeño establecimiento que no fue tan largo ni muchísimo menos como Pechina, un establecimiento en la zona de desembocadura del Ródano, en la Camarga, que desde allí capturaron ni más ni menos que al arzobispo de Arles, que había salido a hacerles frente con una milicia. Incluso también hay otros breves establecimientos en Brindisi y Bari. Un grupo de andalusíes, mientras el conde de Ampurias está atacando Pechina, un grupo de andalusíes se establecen y fortifican en los bosques de Fraxinetum, muy cercano al Golfo de Saint-Tropez, por la altura de Fréjus. Ahí van a pasar bastantes años, aprovechando además que es una zona muy buena maderera, y van a poder construir barcos desde allí. Desde esta zona se van incluso a internar por los Alpes y van a llegar a los valles italianos. Otro punto de importancia va a ser Tortosa, los Bagriyún de Tortosa. Al-Himyari, el historiador, nos describe a estos Bagriyún, que literalmente es gentes del mar, nos los describe como un grupo de individuos de extracción social muy baja, que viven a base del transporte naval de personas, del transporte de productos, incluidos, y esto en esta actividad es importante, bienes de lujo, y además pues, del saqueo de las naves infieles que pueden encontrar y de las costas cristianas cuando tienen ocasión. Las conquistas de Sicilia y Creta van a ser lo que van a marcar el inicio de esa hegemonía naval en el Mediterráneo musulmana que se va a producir en el siglo X. La Sicilia va a ser una conquista muy larga, extremadamente difícil, y la va a llevar a cabo unas escuadras aglavís que parten del actual Túnez. Se acabará de consolidar esta conquista a principios del siglo X. Pero un caso particular es el de Creta, porque el de Creta sí son andalusíes los que conquistan Creta. Hay un poco de discusión en torno a las fechas, pero más o menos en el 824-827. Y al parecer tiene su origen en unos sucesos que ocurrieron en Córdoba, que se conocen como la revuelta del Arrabal de Córdoba. Esto en el 814 más o menos. Esto consistió en una rebelión civil debida a la carestía de alimentos por malas cosechas y tal, sobre todo por la gran presión fiscal a la que se sometía a los habitantes del Arrabal, que mayoritariamente eran alfaquíes y comerciantes. Estos se rebelan contra el poder del emir, que es ni más ni menos que Al-Hakam I, también conocido como Alequem I, que era un auténtico tirano y déspota. De hecho, sofoca esta rebelión, la rebelión del Arrabal, de una forma absolutamente sanguinaria. Se dicen que los 300 notables de la rebelión fueron crucificados.
arrasa totalmente con el arrabal y además a los supervivientes los expulsa. De estos supervivientes hay un gran número de ellos que se dirigen hacia Alejandría. Allí se instalan un tiempo y finalmente van a establecerse en Creta, donde van a construir un emirato. Lo que pasa es que este emirato va a depender de los abasíes, obviamente, porque han sido expulsados por los omeyas. Pues bien, de la misma manera que esta conquista a Malta también será importante por su situación geográfica, también será conquistada por los agladíes. Y de la misma manera que se inicia con estas conquistas la hegemonía naval, va a empezar su declive cuando se pierdan años después. Y un caso particular es el de Baleares. Baleares no se incorpora, no se hace omeya hasta el año 903. Ya desde el 708 se la había atacado, lo que no se establecieron allí, sino que lo que hicieron fue pactar con los isleños. Pactaron que no se establecerían, pero que los baleáricos continuarían con sus propias autoridades locales a cambio de estar bajo el dominio musulmán y de, obviamente, satisfacer sus impuestos, ¿no? De hecho, no es ni más ni menos que uno de los muchos pactos que se hacen en la península en este tiempo. El caso es que los isleños rompen muchas veces con este pacto y entonces se requieren incursiones para obligarles a restituirlos. Pero ahí quedan, no se establecen allí. Hay un historiador francés, Pierre Guichard, que nos dice que Baleares en realidad fue la conquista particular de un rico comerciante, un señor que se llamaba Islam al-Jaulani. Este hombre iba con sus barcas con sus barcas porque eran buques, camino de la peregrinación hacia la Meca, cuando le sorprende una tormenta y tiene que refugiarse en las islas. Y allí va a permanecer un tiempo. Parece ser que la información que percibe durante esta estancia le resulta de mucho interés, porque de acuerdo con la conformidad del emir de Córdoba se conquista Baleares. No sé si es Ibn Khaldun, creo que es, el que nos habla de que fue este mismo hombre, Islam al-Jaulani, quien construye las mezquitas, las alhóndigas y los baños. Esto es, los tres elementos fundamentales de una medina islámica. Tras esto, pues yo creo que la frase del historiador francés Georges Marchais es bastante elocuente de la situación del mar Mediterráneo en el siglo X. Bien, este señor, al que vamos a abreviar llamando Abderramán III, accede en el año 912 al poder como el octavo y el último de los emires omeya. Se le considera el que desarrolla, el que impulsa el desarrollo naval y que a partir de él habrá una expansión total, un esplendor de Al-Ándalus. Él hereda un estado absolutamente fragmentado y caótico, pero le va a dotar a Al-Ándalus de unas sólidas estructuras que lo van a convertir en un auténtico estado. Y para ello va a contar con el apoyo incalculable de la flota, del poder marítimo que va a ser él quien, si no crear, por lo menos desarrollar. Para hacerlo, primero crea una marina fuerte, pero es que además desarrolla ya la que existía, y va a mejorar los puertos, ya vamos a hablar de los puertos seguidamente, y va a crear nuevas atarazanas. Estas atarazanas van a permitir la creación de embarcaciones, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que se desarrolle este poder naval.
Aquí tenemos una panorámica del estado de los puertos en Al-Ándalus en el siglo X. Se dice que los puertos es un buen evaluador del poder naval de un Estado, con lo cual la imagen yo creo que es bastante representativa. Esto es bajo Abderramán III. De todas maneras, no todos los puertos podían construir embarcaciones, se necesitaban astilleros. Aquí me voy a referir simplemente a los más importantes y a los que tenían astillero. En primer lugar, pues mencionar a Sevilla. Sevilla, en realidad, en su atarazana se construye con Abderramán II en el 844, después de aquel incidente con los vikingos. Pero Sevilla constituye un caso especial porque goza de las ventajas de un puerto marítimo, pero también terrestre. Es decir, está construida a 60 millas de la desembocadura del Guadalquivir, un río que ya nos dicen los textos árabes que es descrito como navegable incluso por grandes buques. Va a destacar Tortosa. Tortosa, sobre todo, también está en la desembocadura de un gran río, pero Tortosa tiene una gran ventaja, que es la madera de sus montes. Posiblemente por eso se construyó un astillero allí. Después tenemos Almería. Almería se la conocía como la puerta de Oriente por la gran capacidad comercial que tenía. Pero de Almería vamos a hablar específicamente después, así que pasamos a Algeciras. Algeciras lo que tenía era una importantísima situación estratégica. Se convertía en puerta del estrecho de las dos fronteras, de las dos orillas, la norteafricana y la peninsular. Aquí, vale. En estos astilleros se llevaba a cabo la construcción, la construcción de embarcaciones. Vamos a hablar de la tipología de las embarcaciones, conocemos muy poquita cosa de ella. Lo que sí podemos decir a grandes rasgos es que los buques de guerra, por regla general, eran más largos, lo cual les daba mayor velocidad, podían alcanzar mayor velocidad, y los barcos mercantes eran más anchos, lo cual les facilitaba la estabilidad. Y en cuanto al medio principal de propulsión que utilizaban, pues para los barcos de guerra fundamentalmente eran los remos, mientras que para los barcos mercantes eran las velas. Entonces, tenemos en cuanto a embarcaciones dos términos muy genéricos, de marcaba y safina, que hacen referencia a cualquier tipo de embarcación. Son utilizados muy frecuentemente, incluso en el Corán ya se utilizaban. Después tenemos las embarcaciones propiamente de guerra. En estas destaca la jarraca. La jarraca, que es un término que da origen, o parece ser que ha dado origen a la palabra fragata. Se nos describe, creo que es Ibn Hayyan, que la describe como una nave incendiaria, es decir, pertrechada con nafta y con aparejo marino, y que se construían básicamente en Alicante, Almería y Málaga. Después tenemos el gurab, semejante a la galera con la que se la identifica en ocasiones, y que parece ser que ha dado también origen al término corbeta, corbeta. Eran barcas que variaban muchísimo en su tamaño, de hecho podrían llevar de 10 a 180 remos. Después tenemos el fatás, la nave espía, ¿no? Porque servía para llevar avisos, para reconocer las costas y para custodiar la entrada de los puertos. Y luego tenemos una enorme embarcación que es el Sini, que llevaba 2 mástiles con velas latinas y que podía llevar hasta 200 remos. Esto en cuanto a las naves de guerra. Después tenemos, muy importante, barcas de reducidas dimensiones que van a servir de auxiliares. Destaca el Carib, que va a ser auxiliar no solo para naves militares, sino también para mercantes. Era muy apreciado el Carib porque era, pequeño, claro, era ligero y era muy fácil de maniobrar, con lo cual en los combates marinos era muy apreciado.
y además permitía desembarcar tropas en aquellos sitios que no podían ir barcas mayores. Y después el Kurkur. El Kurkur es un mercante de enormes proporciones. Ya se le cita en la poesía preislámica. Se le da en ocasiones un uso militar, pero muy puntualmente. Era tan enorme que tenía 3 pisos, llevaba 3 velas y 90 marineros. De la construcción naval también tenemos muy pocos datos, pero está fundamentalmente en base a la materia prima de la que dispongamos. Fundamentalmente la madera, pero también el hierro, y también se utiliza la brea y el alquitrán. La madera tiene diferentes zonas proveedoras, pero una que va a ser muy importante va a ser la de los Montes de Tortosa. Tenía una gran cantidad de madera y además de muy buena calidad. En sus montes se daba tanto madera de pino como de tejo, como de boj, pero la más apreciada era la de pino, porque su gran calidad y por su tamaño y su longitud, que por eso además se la aprecia mucho en la construcción de mástiles y de vergas. De hecho, hay zonas actualmente en Túnez y en el norte de África, pequeños puntos que todavía se conoce a algunos troncos determinados que tienen determinadas características de grosor, de longitud, de calidad, se les conoce todavía como tortosinos. No solo era importante proveerse de madera, sino cómo hacerlo, es decir, la época en que se cortaba esta madera. Y para eso se seguían unos calendarios, o los kutub al-angwa. Estos calendarios nos marcan la época más propicia para su corte, de manera que puedan perdurar más y no se pudran con facilidad. Parece ser que las mejores épocas estaban a principios de enero y a mediados de agosto. Después tenemos el hierro. El hierro fundamentalmente nos viene de Constantina del Hierro en Sevilla y de Saltés, la isla de Saltés en Huelva, que era muy rica en hierro y allí precisamente se fabricaban las anclas. Y después tenemos la brea y el alquitrán, también dependiente de la madera de los bosques de Cuenca, Tortosa y Cazorla. Bueno. Y luego, cómo iban equipadas humanamente estas embarcaciones, las tripulaciones. Tenían 2 tipos de tripulación. En una misma embarcación iba una tripulación técnica y una tripulación militar. Entonces, el mando militar o caid era el que se ocupaba era el que se ocupaba específicamente de lo que era el asunto bélico, con los armamentos y los combatientes, y su autoridad estaba sobre el personal armado. Por otra parte, tenemos como mando técnico el rais, era el que dirigía la marcha del navío, el que organizaba las maniobras náuticas, y era el que tenía la autoridad sobre los marinos civiles, dijéramos. Y luego hay otro punto que es las tropas del sultán, las que van a embarcarse en esa base naval, pero que no pertenecen a la base naval. Entonces estas se ponían inmediatamente a las órdenes de un único amir. Y efectivamente en todas las naves viajaba un arráez, que era, dijéramos, el capitán de la nave. La mayoría procedían de la zona de Pechina y Almería. Bueno, Abderramán III ya hemos dicho que hace un estado sólido y fuerte de aquel estado fragmentario que encontró y caótico. Una de las cosas que hace para conseguirlo es la sumisión de todos los territorios disgregados, tanto terrestres como marítimos. Los pone bajo su única autoridad. Y quizás, desde un punto de vista naval, la sumisión que mayor importancia tuvo fue precisamente la de Pechina, aquel enclave de los marinos, que acaban su autonomía en el 922-923, cuando pasan a estar bajo la autoridad del emir. Pero están ocurriendo unos hechos en el norte de África, de los que luego hablamos, que hacen muy aconsejable militarizar toda esta zona.
Pechina se va a convertir en un enclave militar, se le va a dotar de una organización predominantemente militar. Para eso se va a poner como gobernador, que normalmente lo era el de la Cora de Elvira, al almirante de la flota, que además es uno de los hombres, de los dignatarios más importantes del Estado. Desde este punto, la flota califal se va a mostrar muy activa. Y lo que es importante, va a controlar todo lo que es el espacio marítimo que separaba a las costas de la península de las norteafricanas. Importante precisamente por estos sucesos que están pasando en el norte de África. Ha aparecido a lo largo ya del siglo IX, aparece una fuerza religiosa y militar, los fatimíes, que además han autoproclamado califato, lo máximo que se puede alcanzar en el poder musulmán. Tienen una inmensa ambición expansionista, lo que amenaza directamente al emir, a Abderramán. A pesar de que en realidad la ambición de los fatimíes, su expansión mira más hacia el oriente. Y sobre todo van a por Egipto. Van a acabar conquistando Egipto en el año 969, pero habrá durado muchos años antes este intento de conquista. En fin, Abderramán III lo siente como una amenaza real y muy cercana. Y además no solo es una amenaza en cuanto a política y en cuanto a economía, porque les están disputando el control de las rutas comerciales. Más importantemente, es una amenaza religiosa. Los omeyas son ortodoxos suníes y los fatimíes han aparecido como, les achacan ser heterodoxos chiíes. Esto está en la base de que en el año 929 el emir Abderramán III se autoproclama califa, príncipe de los creyentes, algo a lo que no se había atrevido ninguno de sus predecesores. Es una manera de amenazar ideológicamente también a los fatimíes, que ya se habían autoproclamado califas antes, y toma el laqab, un sobrenombre que es una prerrogativa de los califas. Va además decide intervenir directamente en la zona y va a intervenir en el norte de África conquistando Ceuta. Esto va a ser muy importante, además inmediatamente la fortifica. Va a ser muy importante porque como ya tiene Algeciras, va a controlar totalmente el paso del estrecho, los dos puertos importantes y además las dos orillas del mar. Bueno, en el 955 ha accedido al poder un califa fatimí que se va a mostrar mucho más ofensivo que sus predecesores. En el 955, con la excusa, hay un incidente con una intervención de un barco por parte de los omeya y entonces el califa fatimí va a responder atacando Pechina. La va a destrozar, la va a arrasar, la va a reducir a cenizas y con ella toda la flota que había en Pechina, porque van a tener especial empeño en aquellos elementos navales, en las instalaciones y en los armamentos, a pesar de que desembarcaron, tomaron Almería y causaron un número muy importante de muertos. Entonces, Abderramán III inmediatamente, ante semejante desastre, lo que hace es rehacer la ciudad. Básicamente, las atarazanas y el puerto. Y va a fortificar la ciudad. De ahí que se considere este año, 955, como el de la fundación de Almería. Bueno, en el año 961, Abderramán III muere, le sucede su hijo, Al-Hakam II. Este hombre va a continuar la política de su padre.
Lo que sí va a hacer, bueno, continúa el desarrollo náutico de Almería y su fortificación, porque además tenía una especial querencia hacia Almería. A Al-Hakam su padre le había puesto años antes al cargo como gobernador de la Cora de Almería y de Pechina. Bueno, Pechina que pertenecía, perdón, la Cora de Elvira. Va a sufrir nuevos ataques vikingos, de hecho 3 más, pero estos 3 ataques van a fracasar uno tras otro. En el primero va a ordenar formar la flota del Guadalquivir y construir naves, pero al modo vikingo, que pudieran navegar bien por el Guadalquivir. Bueno, iniciamos aquí aquel tercer punto que les decía antes del declive naval que va a ser con la conquista de Creta por los bizantinos en el 960-61, más o menos cuando muere Abderramán III. Aquí es curioso porque la flota cretense, que era inmensa, era muy poderosa, no llega a intervenir porque se queda parada esperando una ayuda que había solicitado los fatimíes de Sicilia y a los ixidíes de Egipto y que no llega nunca esa ayuda. Por intereses no les interesaba a los fatimíes ni a los egipcios facilitar esa ayuda. Hay que tener en cuenta que normalmente solo se entraba en combate si se tenían muy claras las posibilidades de victoria, para no perder naves, ¿no? Y en el 975, aquel enclave andalusí en la Costa Azul de Fraxinetum va a ser aniquilado. Es decir, hay movimientos en el ámbito mediterráneo, está cambiando y ha empezado el declive naval. Muy rápidamente, cuando muere Al-Hakam, bueno, aquí tenemos una arqueta, si quieren lo pueden ver y leer, pero voy a resumir. Cuando muere Al-Hakam, ha designado sucesor a su hijo, Hisham, que es al que le regala esta preciosidad de arqueta de plata repujada para celebrar ese nombramiento como sucesor. Pero ocurre que Hisham tiene 12 años, entonces no puede gobernar. Su autoridad la van a tomar todos aquellos que le rodean. Y entre los que le rodean hay un señor que es Abi Amir al-Mahafiri, que, más conocido como Almanzor en castellano, que se va a hacer con toda la autoridad. Para ello va a ir eliminando a todos los que pudieran oponerse o pudieran dificultarle esta toma de poder. Y ya la usurpación de poder va a llegar al colmo, ya a lo máximo, en el 981, cuando toma el Laqab de Al-Mansur, castellanizado Almanzor. Ya hemos dicho antes que el Laqab es una prerrogativa exclusiva de califas. Bueno, pues el pobre Hisham continúa siendo el califa legítimo, pero es recluido en Medina Zara, mientras que toda la administración del nuevo Estado se va a llevar a Medina al-Sahira, que es la nueva ciudad palatina que va a fundar Al-Mansur. Al-Mansur va a practicar su política toda, radica en intrigas, en el asesinato de muchos de los que, de muchos no, de prácticamente todos los que se le pudieran oponer a su ambición, a su poder. Incluso aunque le hubieran apoyado anteriormente, así hace asesinar al general Galib, que era su suegro, que le había apoyado anteriormente en su lucha. Pero sobre todo ya llega al colmo cuando en el 980 asesina al almirante de la flota. Ya hemos dicho antes que el almirante de la flota era un alto dignatario, tenía a cargo de visir, era lo más en el Estado. Se había dicho del califa, del almirante, que tenía en realidad tanto poder como el califa, porque el califa era rey de la tierra, mientras que el almirante lo era del mar. Bueno, las campañas de Almanzor, que son tristemente famosas, tenemos la constancia en 2 de ellas que hace participar la flota califal.
Una vez ya ha asesinado al almirante. Es la campaña de Barcelona en el 985, cuando una flota probablemente que ha surgido de Almería, pero que seguramente se ha reforzado con unidades en Tortosa, que está mucho más próximo al objetivo. Y en 997 volverá a contar con la participación de la flota en el saqueo de Santiago de Compostela. En este caso, la flota sale de Alcácer do Sal en el Atlántico, remonta por el Atlántico y es la que se va a encargar, porque va a llevar los víveres y municiones y armas y tropas, se va a encargar de poder cruzar el Duero. Pero una cosa importante también que va a hacer Almanzor radica en su política norteafricana. Va a intervenir militarmente y al menos nos consta en 3 ocasiones. Esta política norteafricana va a llevar a que al cabo de un tiempo, va a llevar a una incorporación masiva de bereberes en Al-Ándalus. Es algo que ya había ocurrido anteriormente, pero en este caso va a ser mucho, mucho peor porque la mayoría se van a integrar como mercenarios en las milicias, porque básicamente son fuerzas leales a los amiríes, a Almanzor, y él se va a aprovechar de esto. Pero es que al mismo tiempo le está abriendo las puertas a lo que va a pasar poco tiempo después, que es la Fitna Barbarilla, cuando estalla la guerra civil. Bueno, muy rápidamente a Almanzor le suceden 2 de sus hijos en el cargo de Jayib, que era el primer cargo que se... un detalle, no lo he comentado, pero es que me parece lo suficientemente... no sé... de este hombre. He dicho que el almirante de la flota era un gran dignatario, tal, pero es que también poseía una inmensa fortuna. Adivinen quién hereda esa fortuna tras su asesinato. Pues Almanzor, efectivamente. Bueno, pues Almanzor le siguen sus 2 hijos. El último va a ser Sanchuelo, conocido como Sanchuelo, porque se parecía mucho a su abuelo Sancho. Y con el asesinato de Sanchuelo van a estallar continuas revueltas, lo que va a llevar definitivamente a la desmembración, a la fragmentación del califato omeya, que va a desmoronarse. Y con la caída del califato omeya y sobre todo después de la Fitna, después de la guerra civil, la fragmentación del Estado en numerosos estados autónomos, estos se van a repartir la flota califal. Aquella flota tan poderosa se va a convertir en un gran número de pequeñas flotas. Algunas no tan pequeñas, porque los que tuvieron la suerte de quedarse con Almería, por ejemplo, o la de Denia, pues precisamente eso también les apoyó después como taifa poderosa. Bueno, el tiempo apremia, lo sé, pero no puedo resistirme a pasar por la Alhambra, porque al fin y al cabo para eso estamos aquí, ¿no? Estamos en la Alhambra. Concretamente al pórtico norte del patio de Arrayanes. A ver, la Alhambra en el tiempo que hemos estado tratando nos queda muy lejos, lejísimos. Faltan 200 años para que empiece a construirse. Y sin embargo, en esencia, pues va a ser esa Alhambra la que nos va a dar un bello colofón a esta charla, sus paredes concretamente. Miren, en el pórtico norte del patio de Arrayanes hay un frontispicio que queda así a la altura, precisamente para darle importancia, queda a la altura de la vista. Se trata de 10 poemas de Ibn Samrak, que son un gran laudatorio, un panegírico no de las victorias, de la persona del sultán Muhammad V. Pues bien, de este poema, el verso 4, en traducción del profesor José Miguel Portavilchez, nos dice: a sable y por la fuerza Algeciras conquistaste, abriendo así una puerta a la victoria antes cerrada. Está haciendo referencia a la conquista de Algeciras por Muhammad V, que ahora no recuerdo en qué año, en 1369. Algeciras llevaba más de 25 años en manos cristianas y ya hemos hablado hasta ahora de la importancia que tenía Algeciras.
Pues llevaba 25 años en Manos Cristianas cuando, un poco por casualidad, Muhammad V la puede conquistar, con lo cual esto fue algo inmenso. El profesor Puerta Vílchez nos dice que esta es una de las escasísimas alusiones históricas que hay en los poemas de la Alhambra. Yo casi, porque se lo he consultado, yo casi que iría más lejos y diría que prácticamente es la única, porque la otra que tenemos está en el Generalife, que hace alusión a la batalla de la Vega. Y la otra se encuentra en el Diwan de Ibn Jatib, o sea, en la recopilación de poemas de Ibn al-Jatib. Bueno, este dato sería suficientemente relevante de la importancia que debía tener Algeciras, ¿no? Pero todavía tenemos otro dato, igualmente o más importante todavía, y es que 10 años después, Muhammad V, sabedor de que no va a poder defender la plaza de Algeciras, que está amenazada inminentemente con una nueva conquista cristiana, lo que hace es ordenar arrasarla. Acaba con sus murallas, con el puerto, acaba absolutamente con todo, o sea, la reduce a escombros. Y así va a permanecer hasta principios del siglo XVIII. Es decir, no puedo defenderla, pero no va a ser para ellos tampoco, ¿no? Pues simplemente esto es la importancia que puede tener, que tuvo, que se otorgó a esta plaza. Y con esto yo creo que les voy a liberar y que van a poder pues, acabar de disfrutar del sábado. Espero no haber sido demasiado pesada por el tema. Yo he intentado hacerlo ameno, espero haber tenido un poquitito de éxito en ese sentido. Lo que pasa es que el tema es durillo, ¿vale? Agradecerles de nuevo su presencia aquí. De verdad que ha sido un placer contar con todos ustedes. Y hasta la próxima. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, bueno, está el tema de las fuentes y de la bibliografía, por si alguien tiene interés en ella. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy a su disposición. A ver si me la sé. No. Pues aquí se está fresquito, ¿eh? La salida, si tienen ganas de salir rápido, bueno. Pues muchísimas gracias, de verdad.